Ok. Bienvenidos todos a esta clausura del taller y le voy a pasar la palabra a la arquitecto María Eugenia Bachi, quien es la presidenta de la Fundación Caribe Sur, y para que nos salude. Ella se va a tener que ocupar de otras cosas ahora, pero quería que los saludara. Adelante, Está María. bien. Gracias, José Ramón. La verdad es que ustedes dirán que hace un arquitecto en una reunión de puros biólogos marinos, pero realmente nosotros en Caribe Sur la parte de multidisciplinaridad es una de las cosas más importantes y yo creo que es lo que más a mí me ha llenado y me inspira para trabajar. Realmente yo he seguido, no he estado en el proyecto obviamente porque no es mi área, pero he seguido desde todas las fases y los felicito. Realmente yo quería felicitar a los organizadores, los de Caribe Sur, pero también a todas las personas que han participado. Para mí es un orgullo pertenecer a esta organización, pero también saber que se hacen cosas como esta. Yo realmente yo creo en la investigación, creo en la información y creo que en estos momentos es la forma de vencer una cantidad de cosas que tenemos en contra. Mientras todos los trabajos que se han hecho, mientras nosotros los tengamos en alguna parte, yo trabajo en patrimonio y memoria y para mí la información científica es memoria también de los pueblos. Entonces, los felicito. Estoy ahorita en una reunión con unas amigas del colegio que no veía desde hace 58 años en la Asunción, pero realmente solo quería este espacio para felicitar y Se te fue el audio. Se te fue el audio. Se te fue el audio. Recording in progress. Se te fue el audio, María Eugenia. Yo sí me conecté a mí. Se te fue el audio. ahora Ahora sí. No, me ahora va y viene, va y viene. Ahora sí. Habla. okay. Bueno, José, es que estoy en una situación donde tengo que salirme de la casa, tú sabes, el palito este donde hay la señal. Pero bueno, lo que quería era que este trabajo sea sostenible en el tiempo. Ese es mi mayor deseo y el de esfuerzo de ustedes tenga esa satisfacción de aquí a 5 o 10 años, que puedan verle el queso a la tostada, como yo soy segura que se lo van a ver. Hasta luego y muchas gracias. Gracias, Y María Eugenia. éxitos. Hasta luego. Chao. Chao, Carlos. Chao. Hasta Bueno, luego. gracias, María Eugenia Bachi, por esas palabras. Voy a darle la palabra. Bienvenidos a los que no, a los que se están conectando en estos momentos. Y le voy a dar la palabra a la doctora Janet Pérez para que nos hable un poco de la dinámica del Classroom. Adelante, Janet. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, revisando que todas las actividades del Classroom, hemos notado que, bueno, una gran parte de los que están aquí conectados ahorita han respondido a las actividades la 1, la 2 y la 3. Sin embargo, falta la parte de la limpieza de datos, la actividad de la limpieza de datos. No sé si tienen algunas dudas. Quería comentar también de algunas preguntas que me hicieron anteriormente. Hay una que recuerdo que creo que fue Carlos Pereira que la hizo, que es justamente cómo uno accede a esa información o a esos datasets de esos investigadores. Para el caso de los delfines era el de Buitriago, ¿no? Entonces, bueno, nada, rápidamente esperaba que Carolina estuviera por aquí, que Carolina Peralta ya tiene más experiencia con esta parte. Pero sí, sí puedes acceder a esos datos, esa es la idea. Justamente estas plataformas tienen esos datos accesibles al público en general. En OBIS, Carlos, te puedes mapearlo, te puedes abrir la página del dataset, por ejemplo, del ejercicio. Creo que bueno, lo voy a comentar por aquí y ahora les comparto la pantalla. Pero puedes conectarte, abres el dataset de ese ejercicio, ¿verdad? Abres el mapper, ¿ok? Y te va a aparecer una nueva pantalla con el mapper. Allí te va a mano derecha,
te va a decir que puedes bajar el top load, que puedes bajar los datos. Entonces, eso lo bajas en un archivo CBS, ¿ok? En Excel, pero CBS con puntos y comas, y eso lo puedes transformar a un archivo en Excel. Entonces, cuando lo transformas, te van a aparecer justamente la matriz, una matriz de datos con todas las celdas del Darwin Core, o sea, con toda la información, como está estructurada la matriz del Darwin Core, ¿no? De los estándares utilizados para estas plataformas. Si ya tú puedes bajar eso perfectamente en tu computadora y puedes trabajar eso. De hecho, como queríamos comentar un poquito como cierre de este taller, hay como tres usos o tres actividades que uno puede hacer con la información de estas plataformas, tanto de OBIS como GBIF. La primera es como la más fácil, digamos así, que uno puede meterse en esas plataformas, buscar una especie, ¿verdad? Y decir, vamos a ver dónde la han reportado, y te aparece toda esa información a nivel mundial, ¿no? Con el mapa, los registros y todo eso. Y ya te da como una visión general en dónde está reportada esa especie. La segunda fase podría ser cómo tú puedes montar datos que has realizado en tus estudios o en tus trabajos, ¿verdad? Y cómo puedes nutrir esa información en esas páginas públicas. Entonces, justamente, bueno, ya es un proceso un poquito que requiere más tiempo, ¿verdad? Que es justamente ya un poquito más elaborado en montar o estandarizar tus datos, tu información a Darwin Core para poderlos montar a estas plataformas. Y la tercera, que podría ser una forma también, es el uso justamente de esos datos que ya están ahí. Entonces, por ejemplo, GBIF realiza, luego que ellos dictan cursos para poder montar datos en estas plataformas, dictan cursos para el uso de esos datos. Entonces, esos datos puedes usarlos, gracias por la redundancia, obviamente, puedes usarlo, por ejemplo, para hacer modelos de nichos ecológicos, ¿ok? Por ejemplo, si hay cambios ya con las proyecciones que se tiene para el cambio climático, una determinada especie, uno podría, con esas proyecciones, uno podría ver cómo se podría modificar la distribución de una especie en particular. Puedes justamente unir, vamos a hacer la información de varios datasets, ¿ok? Y podrías, con información nueva, propia tuya, podrías enriquecer o utilizar esos datos para formar formar un conjunto de datos nuevos o dar una mayor información a unos datos que tú tengas. Por ejemplo, si tú puedes hacer historias en el tiempo de una especie, puedes justamente en la parte de nichos ecológicos, la parte de cambios por los modelos de predicción del cambio climático. O sea, que esto es, digamos que es el inicio para algo que pica y se extiende, ¿no? Creo que en un futuro, o sea, cercano, esto es una herramienta que puede ser útil para todos los que estudiamos en biodiversidad y sistemas naturales, pues, marinos y terrestres, ¿no? Que es esencial aunque esté para saber si hay registros o no, por ejemplo, ¿no? Y también poder dar un uso a esos datos que ya están montados. No sé, creo que hay otras preguntas que vi en las actividades actividad 3. ¿Okay? Había alguien que comentó que no había podido acceder a la parte del dataset de los cetáceos. Me pareció un poquito raro porque estaba ahí todo como que los paso a paso y la mayoría de las personas lo pudieron hacer. No sé si esa persona está aquí y quiere comentar algo, si tal vez se enredó o se trancó en uno de los pasos, o si de una forma nos quiere contactar a uno de nosotros, perfectamente lo podemos hacer de forma personalizada, ¿no? En general, todos dieron una gran información, ¿saben? Manejaron o vieron toda la información de estas páginas. Sin embargo, hay algo que me llamó la atención, que muchos no nombraron, como que
toda la descripción de esos datos que están por ejemplo, en la página OBIS, que tú cuando colocas el dataset y te da toda esa información de ese conjunto de datos, me llamó mucho la atención que nadie nombró, por ejemplo, hay una lista hay una información que te da directo, ¿ok? Que son con las partes, las especies que están amenazadas en IUCN. Entonces, fíjense que hay una gran información en esos datasets. Entonces, está libre, eso está ahí y lo pueden usar. O sea, es cuestión de buscar, leer, revisar y tener curiosidad. Yo creo que es ir afinando un poco y la curiosidad les va a ayudar a poder explorar estas páginas y poder sacarles la mayor información posible, ¿no? No sé si alguno de ustedes tienen una pregunta que le quieren hacer por aquí directamente. Creo que por aquí. Antes de eso, Janet, yo quería hacer un comentario, ¿no? Creo que es importante aprovechar el esfuerzo, bueno, todos los coordinadores que están participando en esta iniciativa están, bueno, tomando parte del tiempo de sus actividades para esta actividad, ¿no? En particular. Entonces, los que están participando, traten de aprovechar el tiempo. Se les está dando el acceso al Classroom hasta el lunes para que puedan vehicular pues sus dudas, sus inquietudes. Aprovechen el momento porque es importante, no sabemos cuándo vamos a poder volver a hacer algo parecido, y dentro de unos minutos también vamos a tener conexión con Leonardo Buitrago, quien es el asesor regional del GBIF, quien se nos va a unir y va a estar una media hora con nosotros para responder preguntas específicas sobre el tema. Gracias. Sí. Bueno, ahorita estaba aprovechando tu ¿Alguna comentario. pregunta? Que levanten la mano y si sí, quieren. ya han hecho varias preguntas. Estaba leyendo ahorita el Ah, chat. ok. Ya hay varios que les están respondiendo. Josmer, los otros chicos les están respondiendo. Vamos a ver si lo puedo leer. Voy a poner la cámara que se está viendo. Hola, Janet. Ajá. Sí, por acá, a ver, era Carlos, me parece, que comentaba si se debía tener algún orden en específico para cargar la información en el dataset de acuerdo a las columnas. Y bueno, básicamente lo que comenté en el chat es que no existe tal orden. Ustedes pueden cargar de una forma un set de datos y luego en otro conjunto de datos pueden utilizar un orden diferente en esas columnas. Lo que sí es muy importante es que conserven la nomenclatura de los términos de acuerdo, está especificado en Darwin Core. Es decir, que lo escriban de forma correcta para que al momento de leerlo, el IPT, lo que nosotros denominamos mapear, ese mapeo sea efectivo y no ocurra ningún error durante ese mapeo. Entonces, como les comento, para sintetizar la respuesta, es que no hay ningún orden establecido en cuanto a la forma en que se cargan los datos, ¿okay? En cuanto en la forma en que se cargan las columnas. Sí, bueno, quería recordarles a todos, gracias Jox por responder la pregunta a Carlos. Bueno, recuérdense que este taller es una introducción es complejo, o sea, la parte de hacer las matrices no es que no es imposible, vamos a decirlo, pero sí va a requerir un mayor tiempo, dedicación tanto de las personas que puedan cargar sus datos, o las que están interesadas, como a la disposición de las personas que los puedan asesorar. Yo creo que con el proyecto de Caribe Sur hay gente ya
por aquí, que podemos asesorarlos a todos los que quieran y tengan la disposición de hacer su matriz de datos, ¿verdad? Y poder descargar en estas plataformas. Es algo más va a requerir un poquito más de dedicación, ¿sabes? Pero es posible. Entiendo perfectamente que con esta introducción tal vez sé que tienen mucho más dudas que al principio, que ahorita que al principio del taller. Y justamente en la parte de hacer las matrices, construir las matrices, sé que tienen muchísimas dudas. Eso se va a ir, al trabajarlo, lo vas a ir respondiendo y vas a poder definirlas un poquito más y saber más cómo se van a cargar los datos. Janet, Entonces, sí, continuando con tu idea, sí, por ejemplo, Carlos dice que está súper interesado en cargar sus datos. Y bueno, yo creo que ya Carlos, tú mismo, Janet, han realizado la invitación que toda persona que desea cargar sus datos a GBIF y OBIS, bueno, estamos aquí en la disposición para continuar con la asesoría y de esa forma que ustedes puedan tener su información en esta plataforma. Bueno, no hablen todos al mismo tiempo. ¿Hay alguna otra pregunta en el chat relacionada con esto que la intervención de Janet? Okay. Janet, Catherine tenía una pregunta acerca de el Scientific Name ID. Me imagino que no sé si podría, alguien levantó la mano, pero no sé si Catherine podría hablar de exactamente cuál es la duda acerca de esa columna, de si es cómo encontrar esa información, cómo cargarla. Entonces, tal vez podría ella darnos un poquito más de detalle. Buenas tardes. Sí, la duda es porque cuando nosotros quisimos cargar el dato, nosotros sabíamos de dónde proviene, ¿no? De la página Word, y que teníamos el código, más la fórmula no nos permitía introducir los datos y no nos daba error. Entonces no sé si es la hoja de cálculo que usamos que tenía ese error o si lo tenemos que introducir manualmente, pero eran muchos registros. Yo creo que Joxman le puede responder la pregunta. Soy Joxman. Ok. Sí, a ver, generalmente cuando se carga el Scientific Name ID es simplemente un número. Es un número que corresponde a la especie de acuerdo al registro de Worms. Entonces, probablemente si intentaron cargarlo en la hoja del ejercicio, probablemente de allí es donde proviene el error y que no permitiera cargar esa información. De todas formas, lo que podemos hacer es intentar, o sea, si ustedes están interesados en cargar a datos, como le hemos comentado, cargarlo en una hoja nueva y allí probamos para que ese error no afecte la información, ¿ok? Entonces, es lo que le podría decir. No sé si hay algo más al respecto, si no le damos la palabra a Arián, que me parece que es el primero que tiene la mano levantada. Ah, perdón, pero colocar la información de los números manualmente, oye, es un trabajo bastante fuerte y una fuente de error bastante grande, ¿no? Entonces, cuando introducen la hoja de cálculo en el Word para que les dé, para comparar nombres, allí les va a dar una hoja de cálculo donde está eso y pues simplemente copian la columna y la llevan a su, ¿cómo se llama? Hoja de cálculo original, pues. Y así hay mucho menos error, mucha menos probabilidad de error. Arián, por favor, tienes la palabra.
Buenas tardes. Bueno, una de mis dudas era también ese nombre científico, el ID. No sé si es lo mismo. Yo logré descargar de Worms ese archivo con la información, digamos, de interés, donde está el nombre de la especie, el autor, y hay un dato que se llama, ya va, ¿dónde está? Que tengo no sé cuántas hojas abiertas. Aquí. AFIA ID, ese es el Scientific Name ID, que Correcto, son 6 cifras. correcto, correcto. No, va a depender de la especie, va a depender del grupo que tú quieras colocar en tu registro, así que esa cifra puede variar, pero sí, el AFIA ID es el que corresponde en los términos de DANCOR a el Scientific Name ID, ¿ok? Ok, ok. Entonces ya aclaré una de mis tantas dudas. Eh, por ejemplo, el Event ID, ese sería como porque en los ejemplos que ustedes nos pusieron en el Classroom, las hojas de Excel, no, ninguna tenía Event ID. Entonces no sé si es como la etiqueta del organismo, de la muestra, sería ese equivalente. Yo, por ejemplo, en el ejercicio le puse el número, que tenía en las hojas, en el PDF, los números de campo, pues el CB 700 tanto, CB no sé qué, esos fueron los números que yo utilicé para ponerlos en ese Event ID. Muy bien. No sé si... Yo, tiene- Ok, ok, chévere. Sí, te comento, Arián, resulta que, como han podido leer en el curso, pueden preparar los datasets siguiendo dos metodologías. Uno es preparando los datos como eventos. En ese caso tendrían que cargar o preparar dos archivos independientes, dos CSV independientes en columna evento, perdón, en el archivo evento tienen que completar las columnas que ustedes pudieron ver en el ejemplo del Classroom, ¿ok? Y el otro archivo correspondería a la hoja de ocurrencia, en donde tienen que completar esa información, esas columnas, de acuerdo a la ocurrencia. Es una forma, ¿ok? Que es mucho completa porque tienen muchos más campos para completar esa información. Sin embargo, hay otra forma, otra metodología un poco más sencilla, que es completar solamente la hoja o el dataset de ocurrencias. En ese caso, no necesitan ese Event ID, ¿ok? Si ustedes completan solamente el archivo de ocurrencia, únicamente necesitan es un Occurrence ID que ustedes mismos lo designan, ¿ok? Al igual como ocurren con el Event ID, ustedes mismos eligen el número para cada uno de los registros. Entonces, no sé si con eso respondo tu pregunta, tu duda. Ok, aunque veo que en el archivo guía que ustedes nos dieron, justamente la parte de ocurrencia, la planilla de ocurrencia, la primera columna es Event ID y luego viene Occurrence ID. Ahí sí aparece el event Eso. en esa segunda planilla. Ok, Y bueno, de hecho mi como siguiente te pregunta comentaba, tenía que ver con... Sí, cuéntame, Aren. Sí, que mi siguiente pregunta tenía que ver con el Occurrence ID, porque estuve viendo en otras, en la que nos mandaron de ejemplo, que era un enlace. Eso eran, creo que, muestras de un museo y entonces de plantas. Y entonces, claro, te llevan a la página, me imagino, del museo donde tienen ellos esas muestras guardadas. Pero en este caso, que el ejercicio es con observaciones de campo,
Entonces, ahí me quedé como un poco confundida qué es lo que, cuál es el enlace que voy a poner allí. Ok, sí, veo que una de las dudas que se le está presentando es cómo preparar el ID. Como les comenté, si ustedes deciden hacer o completar los archivos de Event ID y Occurrence ID, tendrían que hacer cada uno de esos códigos. Esos códigos los preparan, los asignan ustedes mismos. Son códigos personales que, como me parece, está explicado en el Classroom, esos códigos tienen que ser bastante explicativos, ¿ok? Que de por sí uno puede, o por lo menos la persona que preparó ese archivo, sepa qué es la información que contiene ese registro, ¿ok? Entonces, en esos archivos que ustedes han visto en el Classroom, tienen el Event ID y el Occurrence ID. Si ustedes deciden solamente preparar el archivo de Occurrence ID, no es necesario que utilicen el Event ID, ¿ok? Eso es si ustedes deciden preparar, además del Occurrence ID, un archivo de Event ID. Lo importante en realidad en cuanto a estos dos identificadores es que no se repitan, que sean únicos para cada uno de los registros. Si en la hoja de eventos, así un event ID debe ser único ese event ID. En la hoja de ocurrencia, ustedes pueden tener, se puede repetir el event ID, pero el occurrence ID debe ser único, ¿ok? Eso es realmente lo importante a tener en cuenta en cuanto a la preparación de esos archivos, ¿ok? Ok, y entonces ese puede ser un código que nosotros inventamos. Correcto, puede ser un código que ustedes mismos realizan. Como les comentaba, lo importante es que ese código sea explicativo y sea único para cada uno de esos archivos, ¿ok? Por explicativo me refiero a si puede contener información en cuanto a en donde fue colectado, en donde se realizó el registro, al año, la fecha, la estación, o sea, que contenga información que ustedes puedan interpretar y que, bueno, si alguien descarga esa información, tengo oportunidad de saber a qué corresponde esa nomenclatura que ustedes están utilizando, ¿ok? Disculpa, Yomer. Como sí es un poquito escabrosa el tema, ¿verdad? Por lo menos a mí me resultó difícil en mi oportunidad. Voy a dar un ejemplo. Vamos a suponer que yo estoy pasando la información de mi tesis de pregrado. Entonces, la nomenclatura que usaba yo es que yo empezaba, por ejemplo, yo introduje información de varias tesis, entonces empezaba TG, tesis de grado, porque también tenía informes técnicos, en ese caso ponía IT, entonces ponía tesis de grado, guión, CL, Carlos Lira, guión, 1982, que fue cuando hice la tesis, guión, la estación en que se ocurrió ese evento, la estación 1, por ejemplo. Y eso entonces me permitía llevar una secuencia lógica y no asignar números aleatorios porque después no iba a entender qué significaba eso. Hace tu propio sistema. Sí. Ok. Exactamente. Gracias, profesor Carlos. Okay. Había otra pregunta, pero creo que bajaron la mano. Creo que ya la contestaron, ¿no? Alguien tenía la mano levantada, pero creo que con la respuesta que dio Joxer, debe haber respondido. Me parece que era Sairelis, pero estoy viendo que ya Leonardo está conectado, José Sí, Ramón. sí, vamos a... Bueno, por eso preguntaba, si Saireli, ¿se te respondió la duda que tenías? ¿Dónde está Saireli? Hola, buenas tardes. Adelante, Saireli. Hola. Bueno, no realmente, aún sigo teniendo la duda. Lo que pasa es que yo estaba haciendo mi tabla de datos del ejercicio 1. Y cuando hice las tres tablas, que fueron la de Event, Occurrence y EMOB. En la de EMOB, cuando llego a la columna de Occurrence ID, no está vinculado a la anterior que yo había hecho en la de Occurrence.
me refiero, la columna el código que diseñé para cada especie, no, esa columna en específico no se vinculó a la anterior, a la hoja anterior que ocurren en la tabla de modo. Entonces, esa es mi duda. O sea, se puede enviar así. La primera celda sí le aparece el vínculo, pero las demás celdas no le aparecen. Ok, Sarelis, digamos, esas matrices que colocamos en ese ejercicio, esa fue una planilla que nos permite como estar conectadas una con otra. Pero la realidad es que uno es una matriz solamente aparte, o sea, un libro aparte, ¿ok? No hojas. Entonces, Okay. para cuando tú la colocas, para poderlas montar al IPT, tú tienes que montar una por una, ¿ok? Que estén desvinculadas. El vínculo como tal, vamos a decir, es el número, la etiqueta de ese Element ID y el Occurrence ID. Ese es el vínculo, pero eso lo reconoce la máquina, o sea, reconoce el software, lo reconoce inmediatamente y las vincula, pero las vincula es ella. En el ejercicio sí está vinculado porque, bueno, se creó esa planilla para que ustedes vayan familiarizando un poquito con el estándar de Darwin Core, pero solamente por eso, ¿ok? Si no está vinculado en el ejercicio, perdona, puede tal vez un error, no colocarlo para que se les vincule de una vez, pero nada, la idea es que al crear tú las matrices te vas a encontrar con con esas estructuras, pues vamos a hacer de matrices que tienes que realizar. No sé si te respondí. Ah, ok. Bueno, sí, pero entonces se subiría el ejercicio las 3 hojas en un solo libro. Bueno, sí, lo puedes entregar como tú quieras. Es algo didáctico, algo que ustedes practicaron un poquito y se vieran que enfrentarlos un poquito con estas estandarizaciones con estos tipos de matrices, ¿no? Solamente era eso. Si la puedes vincular, chévere. Si no la puedes vincular, bueno, sería copiar y pegar. Las puedes mandar por separado o las puedes mandar en un solo libro. Podrías hacerlo, ¿no? Por fines de la práctica, pues, aquí. Solamente. Ok, gracias. Gracias, Arely. Antes de darle la palabra a Leonardo Buitrago, que se nos acaba de unir a la reunión, voy a darle la palabra a Carmen. Adelante, Carmen. Bueno, hola, ¿cómo están, chicos? Era con respecto a esto último, ¿no? Bueno, como te decía Janet, se pueden montar en una sola hoja, pero normalmente lo mejor es tenerlo, ¿sabes? El EMOF como que en otra hojita, sobre todo por ahorita porque estás empezando, ¿no? Porque después cuando lo vayas a cargar a la página del IPT, sí lo tienes que ir cargando incluso hasta por separado, ¿no? Entonces, si bien lo podrías hacer como para este ejercicio en una misma hoja, tener claro ya cuando vayas a hacerlo al final, pues tener hojas diferentes, ¿no? Para no confundirte. El EMOF va por un lado, ocurrencia va por el otro, el evento va por el otro. Perfecto. No sé si te clarifica un poco. Sí, sí. Bueno, como le dije antes, yo las coloqué cada tabla en hojas diferentes, solo que sí en un mismo documento. Perfecto. Okay. Perfecto. Gracias, Arelis. Gracias, Carmen. Gracias. Y bueno, le damos la bienvenida al profesor Leonardo Buitrago, que es el consultor regional del GBIF para todos aquí, ¿no? Ha sido un apoyo muy, muy bueno, muy dispuesto para todas las dudas que hemos tenido durante el desarrollo del proyecto. Y bueno, por favor, Leonardo, bienvenido. El micrófono es tuyo. Hola, buenas tardes a todos. Mil gracias, José Ramón. ¿Sí me están escuchando bien? Sí, perfecto, te escuchamos bien. Súper. Mil gracias de nuevo por la invitación. Ahí veo algunas caras conocidas que ya nos habíamos visto en otros espacios y dentro del desarrollo del proyecto del BID. Me presento rápidamente. Para los que no me conocen, soy biólogo. Muchas veces piensan que soy informático porque trabajo con temas de datos, pero no, yo soy biólogo, mi formación es en biología. Y tuve la oportunidad de trabajar varios años con el nodo de GIF Colombia,
que es el sistema de información de biodiversidad que tiene el país. Yo estoy aquí en este momento en Bogotá, chupando un poquito de frío, como decimos. Y bueno, digamos que toda mi experiencia ha sido en relación a el conocimiento de cómo integrar y manejar datos a través de estos nodos nacionales que tienen instalados GBIF en varios países, y la forma como toda esa información puede tener salida a través de un portal nacional de datos. Pues muy contento de llegar justamente en una discusión coyuntural ahí sobre los identificadores y sobre cómo manejar la información. Es parte, digamos, del apoyo que yo he venido haciendo a los proyectos del BID, y el papel que tengo en este momento como soporte regional es un poco pensando desde la estructura de GBIF en cómo algunos países que no tienen un nodo nacional en este momento, pero las organizaciones están muy interesadas en la movilización de datos a través de estas plataformas, pues pueden entender un poco cómo se realiza esto y cómo responder a todas esas inquietudes técnicas, que son cosas que realmente ya se vienen trabajando hace mucho tiempo y están, digamos, hay cosas por mejorar como siempre, pero ya tenemos, digamos, OGIF tiene instaladas muchas herramientas que permiten que ustedes puedan realizar todos estos ejercicios de movilización de datos de manera mucho más eficiente, y herramientas que les permiten trabajar, por ejemplo, como el IPT en unas plataformas que ya están dispuestas, que no tienen ningún costo, y que permiten que podamos empezar a trabajar todos estos tipos de información que tenemos, digamos, represadas en nuestros países, que es como básicamente gran parte de la identificación que venimos haciendo desde hace mucho tiempo. Voy a hacer un paréntesis técnico, ya que entré en un momento de conversación con una pregunta, y tiene que ver con esa pregunta de las hojas que estaba preguntando Sairelis, creo, ¿cierto? Que efectivamente hay que pensarse el Excel como un libro, ¿no? Cuando uno guarda un Excel, es un archivo que, si uno tiene varias pestañas, guarda en formato de libro, y uno puede disponer esa información en hojas, ¿no? Pero cada hoja de forma independiente realmente es una tabla de texto plano. Entonces, siguiendo un poco y en línea con lo que comentaba Carmen, que lo respondió muy bien, la recomendación sería que idealmente, aunque tú lo puedas organizar o puedas organizar las tablas de ocurrencia, evento y medidas o hechos en un mismo libro de Excel, independientemente cuando vayas a subir eso al IPT, él te va a preguntar a qué hoja dentro de tu libro te estás refiriendo, a la hoja 1, a la hoja 2 o a la hoja 3, dependiendo, digamos, de cómo tengas distribuida tu información. En mi propio computador, pues yo podría decir, les recomendaría, en vez de utilizar los libros, guardarlos siempre como archivos independientes, y más bien guardar carpetas, porque en algún momento, y yo se lo he comentado a José Ramón y a varios, digamos, con los que hemos tenido contacto desde la parte técnica, más técnica, digamos, operativa de cómo subir información, es que cuando uno sube esos datos al IPT, se suben como tablas de texto plano. Entonces, generalmente, uno lo que hace es guardar un formato de transición de cada tabla, y guardarlo como una tabla separada por comas, que es cuando uno le da archivo guardar como ahí en Excel, le dice cómo quieres guardar el archivo, y tiene esa opción de guardarla como tablas de texto o como un archivo separado por comas, que es este CSV. Y eso permite que, digamos, se disminuya la proporción de error que puede tener el IPT al leer cada una de esas hojas. Entonces, yo, para subir la información al IPT, en resumen, yo recomendaría siempre guardar estos formatos de transición y manejar hojas independientes. Y si voy a manejar un solo libro de Excel, pues ser muy cuidadoso cuando voy a subir esta información al IPT. Lo que le entendí a Janet, que es para temas del ejercicio, que digamos, no conozco bien la dinámica dentro del taller, pero entiendo que alguien recibe esa información y simplemente hace la revisión dentro de las tablas, pues creo que puede servir, pero ya cuando vayas a subir la información, a ser publicador de estos datos a través de GBIF, sí es preferible manejar los archivos de forma independiente o como tablas independientes, sería como mi recomendación. Vale, gracias, lo tendré en cuenta. Vale, vale.
Y de acuerdo también con lo que estaban mencionando de los identificadores, creo que como el profe lo dijo muy bien, digamos que lo ideal de los identificadores es que me permitan hacer un control dentro de mi tabla de datos, de que cada uno de esos registros es subúnico dentro de mi tabla. Pero ¿qué pasa? Si yo le pongo A1, A2, A3 y así sucesivamente a mis registros, la probabilidad de que haya otro set de datos dentro del universo de datos de GBIF, porque estos datos se van a comenzar a agregar en una plataforma global, pues la probabilidad de que ese dato se repita o de que ese registro se repita, ese mismo identificador se repita, es bastante alto. Entonces lo ideal es que generalmente esos identificadores respondan a unas necesidades propias, como decía el profe, como si yo tengo tesis de grado o otro tipo de nomenclatura, como entender un poco cómo yo voy construyendo ese identificador, que tenga sentido para mí, pero que idealmente sea, digamos, un poco más complejo, no tan sencillo. Y otra recomendación que les daría ahí es no utilizar espacios, por ejemplo, o no utilizar signos de puntuación como comas o puntos. Idealmente se pueden utilizar guiones, inclusive, sí, otro tipo de caracteres, pero idealmente no signos de puntuación. Entonces esa sería como mi otra recomendación ya muy técnica, pero que me pareció interesante como llegar justo ahí al momento de las dudas. Yo quería como darles un contexto inicial, no sé, José Ramón, si tú tienes como otro momento en este espacio como para responder más preguntas o quieres como que les presente rápidamente un contexto general como lo habíamos hablado. Sí, yo creo que sería interesante aprovechar el momento. Si en la medida que van surgiendo dudas con la información que está siendo aportada, pues si no las hacen en este momento durante esta transmisión, las pueden colocar en el Classroom y los coordinadores les responderán con gusto, ¿no? Yo todavía no sueño en Excel como Leonardo, pero muy buena tu explicación, se entiende perfectamente. Adelante, Leonardo. Vale, súper. Bueno, yo solamente no quiero como... ¿tú me puedes dar opción de compartir pantalla, José? Porfa. Me dice que no puedo compartir. Listo, inténtalo ahora. Y ahora sí. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Mi presentación? Sí, se ve. Sí, ok. Bueno, algo que se me olvidó comentarles un poco es que también tuve la oportunidad, aparte de trabajar con el Nodo Colombia, de trabajar directamente con el secretariado de GBIF. Ellos, las oficinas, digamos, del secretariado se encuentran en Dinamarca. Digamos que allá es como la casa matriz desde donde se gestiona gran parte de la información, digamos, gran parte de los datos que se recopilan a través de esta plataforma mundial. Los servidores y demás infraestructura informática los proporciona la Universidad de Copenhague y digamos que esta es una de las razones también grandes por las cuales el secretariado se encuentra ya instalado. Y bueno, digamos que eso también me ha permitido o me permite mostrarles en este momento un poco qué es GBIF en términos generales. No quiero ir al detalle más porque el tiempo no nos da, pero solamente para que entiendan un poco de dónde surge GBIF y los proyectos del BID Caribe, que digamos hacen parte del papel en el que yo estoy trabajando ahorita, que es como dar soporte a las respuestas o a las preguntas técnicas que se tienen desde cada uno de los proyectos vinculados. Solamente para mostrarles aquí rápidamente una fotografía de septiembre del año pasado, para mostrarles un poco la capacidad que tiene GBIF como plataforma global, es que tenemos más de 2 billones de registros de especies publicadas a través de este portal mundial. Eso hace que en este momento, digamos, GBIF sea el portal de datos más grande que existe a nivel mundial en términos de recopilación de registros biológicos, y eso ha hecho también que esté en este momento incrementando de manera muy importante el número de países que participan a través de esta red.
Por supuesto, el número de organizaciones que se van sumando también como organizaciones participantes que no necesariamente publican datos, pero que hacen parte de la red para dar soporte a través de los países para vincular otros actores que pueden tener datos de biodiversidad. Más de o casi 2.000 instituciones publicadoras de datos. Y este dato de aquí es bien importante, y es que haciendo un barrido a través del uso de la información que tiene disponible GBIF, tenemos más de 7 millones de papers que están utilizando los datos publicados a través de GBIF y que citan información que está disponible a través de la plataforma. Hay un control muy importante a través de las descargas, la cantidad de descargas que también tiene GBIF mensualmente, es de más de 115 billones de registros que se descargan mensualmente, para que se hagan una idea de la cantidad de información que se mueve cada mes en esta plataforma, y que la hace, digamos, una plataforma bastante robusta y que requiere también un soporte de infraestructura bien importante. GBIF nace un poco de esta necesidad. En esta diapositiva ustedes pueden ver una estimación de la riqueza de especies a escala global. Y aquí en las zonas frías, como se ve arriba, las zonas azules son las zonas donde, bueno, este es un paper que está publicado, ahí dejo, está el enlace, les puedo compartir esta presentación más adelante. Se determinaron como las zonas de donde se identifica mayor gradiente de biodiversidad o mayor número de especies dentro de los continentes a escala global. Y se ve en las zonas azules las zonas donde hay menor riqueza de especies, y las zonas más rojas es donde tenemos la mayor cantidad o diversidad de especies a nivel global. Y pues si se dan cuenta, esta parte que es toda la parte del trópico, pues nos atraviesa totalmente a nosotros como regiones, digamos, muy ricas en temas de biodiversidad. Esto es como la estimación que hay, ¿no? En términos teóricos y el levantamiento de información es estimado, pero esta es la realidad en términos de cantidad de registros publicados. Y aquí la fotografía es como un negativo del anterior, ¿no? Entonces aquí vemos que las zonas rojas, que es donde hay más datos, ¿no? Realmente son las zonas donde hay menos cantidad de especies o menor riqueza de especies, que son las zonas del norte y algunas zonas, por ejemplo, como Australia y parte de Sudáfrica, donde tenemos una gran cantidad de información, y donde deberíamos tener más datos, que son las zonas más ricas en términos de especies, pues tenemos grandes vacíos actualmente. Esto es un reto que tiene GBIF y por el cual también parte de mi trabajo es poder consolidar las redes de trabajo y las organizaciones de Latinoamérica y el Caribe que tienen interés en comenzar a mover y a llenar estos vacíos de información que se presentan actualmente. Para que se hagan una idea rápida de cómo impacta GBIF o cuál es la forma como este ecosistema opera, básicamente aquí tenemos el portal de datos en la parte central, que es como el eje rector, digamos, de todo lo que sucede alrededor de la comunidad de práctica de GBIF y de la red de trabajo. El portal de que se alimenta, aquí en la parte izquierda ustedes pueden ver datos de museos, de agencias y ministerios, de todo el campo, digamos, de ciencia participativa, que también es un brazo de información que está llenando bastante este portal de datos. Las empresas y las universidades, digamos, solo por nombrar como los principales, están alimentando información hacia esta plataforma y lo vienen haciendo pues hace varios años, desde que GBIF comenzó a operar. Frente a qué tipos de datos estamos recibiendo o se reciben a través de la plataforma, principalmente datos provenientes de colecciones biológicas, de especímenes preservados, observaciones en campo, datos también provenientes de literatura, y estos de aquí abajo son un poco más recientes, pero también son datos que se están incorporando, que es información a través de sensores remotos o datos provenientes de información genética o metagenómica. Para que esto sea operativo y sea transparente hacia atrás, hacia esas organizaciones, GBIF opera a través de unas licencias de acceso
que garantizan no solamente que los datos sean libres, que es algo importante que tiene la plataforma, es una plataforma de acceso abierto y gratuito, y estas licencias permiten que esos datos no solamente se puedan compartir, sino que también tengan unas condiciones de uso cuando yo los descargo y los utilizo, ¿no? Esas licencias también me permiten generar una atribución y tener un rastreo de quién está utilizando la información y con qué fin se puede utilizar esa información. Y obviamente para que todo esto opere está el tema de los estándares, que ustedes seguramente lo han venido trabajando, como veo a lo largo del taller, que en este caso un brazo importante de cómo opera GIF es el estándar Darwin Core, que es el que permite, digamos, que esto opere de manera integrada. Imagínense toda esta cantidad de información sin un lenguaje en común. Necesitamos lenguajes en común para que toda esta información se pueda agregar a través de un portal de datos mundial como GBIF, y ahí es donde los estándares juegan un papel trascendental. Sin los estándares, básicamente, GIF no podría operar porque tendríamos que agregar información en diferentes esquemas que no permitiría que la información, digamos, se compile de una forma armónica. Y aquí encontramos un poco ya de la herramienta de publicación, donde se hace todo esto operativo a través de una herramienta que es el Integrated Publishing Tool, el IPT. Hay algunas otras herramientas de publicación, pero realmente la más utilizada es el IPT. Y a través de ellas que yo puedo compilar los datos que vienen de todas estas fuentes de información y hacerlos disponibles a través del portal global. Ese portal pues está soportado por unos servicios de nube que hace que toda esa información, todos esos billones de registros que se van agregando, se mantengan en el tiempo y se puedan consultar de manera diaria a través de un indexador, ¿no? Es como el corazón también de GIF, es el indexador, es decir, coger todos estos datos de diferentes formatos, en diferentes estructuras, como registros, listas de especies, eventos de muestreo, y hacerlos operativos a través de la página web. ¿Cómo se dispone esta información? Pues hay unos mecanismos ya más a nivel de intercambio de información. Uno es el API, que es un intercambio de datos que se permite que yo pueda leer de máquina a máquina esta información y que pueda consumirla de manera sencilla. Entonces, hace eso posible. Y más recientemente, lo que se ha generado, lo que ha permitido GIF es conectarnos también con portales o generar portales nacionales o portales institucionales o de alguna temática en particular, a través de la cual estos datos se pueden también hacer visibles. Y ya finalmente, pues contarles un poco como qué pasa después de que los datos ya están publicados en GIF, pues puede ser utilizado y es utilizado para una gran cantidad de digamos, campos y necesidades a nivel de políticas, por ejemplo, y a nivel de investigación. Entonces, a nivel de investigación, pues, los datos de GIF tienen impacto en ecología y evolución, en temas de cambio climático, en salud pública, ¿no? Respecto al manejo, por ejemplo, de las especies en términos de si pueden ser especies que generan algún daño en los ecosistemas o en algunas zonas en particular, o cómo conservar mejor, ¿no?, la biodiversidad que está ahí presente, seguridad alimentaria y, por ejemplo, cómo debemos proteger también a las especies que tienen algún tipo de amenaza. Toda esa información, digamos, que se articula a nivel de políticas ya con instrumentos globales que existen como la FAO, los compromisos de la CBD, IPES, etcétera. Digamos que hay un montón de actores también y de compromisos mundiales en los que GIF está justamente como ese motor que está permitiendo responder a todas esas preguntas y necesidades de información en términos de toma de decisiones a nivel político y de investigación. Eso es como para presentarles así grosso modo el ecosistema de GBIF y cómo desde un dato que yo tengo almacenado en un museo o desde una observación que yo hago en campo o que hago a través de una plataforma de ciencia participativa como puede ser iNaturalist o eBird o algo así, pues puedo llegar a escalar esa información a través de este portal hacia instancias de política global.
No me quiero extender más porque prefiero generar el espacio para la discusión, pero solamente contarles o recordarles que en el marco de GBIF se ha implementado un programa para movilización de datos, que es en el que está, por ejemplo, la Fundación Caribe Sur, que es el programa del BID. BID es Biodiversity Information for Development, no es el banco BID, para que no haya ahí confusión. Es un programa instalado por la Unión Europea. Digamos, recibe fondos de la Unión Europea, lo coordina GIVIF y lo que busca es justamente fortalecer a los países de la región de África, el Pacífico y la región Caribe, movilizar datos a través de GBIF. Aquí una vez le mando una cuña a José que no le había contado, parece que el siguiente programa BID va a empezar el otro año, es decir, hay una siguiente ronda de BID para el otro año, en el que esperaríamos que ustedes estén muy atentos a las convocatorias que se abran. Fundación Caribe Sur pues fue una ganadora de la convocatoria anterior, y ya estaremos viendo exactamente en qué momento del siguiente año se abre, pero parece que todo se dio muy rápido y vamos a estar como concretando todo el tema de la siguiente convocatoria de proyectos BID. Y ahí esperaría obviamente que las organizaciones de Venezuela se presenten. Yo estoy muy contento por el resultado realmente que hemos tenido desde Venezuela, no solamente con Fundación Caribe Sur, sino con Provita, que fue otra organización de Venezuela que se presentó y obtuvimos unos resultados increíbles. Bueno, esto es como cuando se realizó la convocatoria. Creo que esto tiene que ver un poco más con el alcance de cómo estamos en este momento con el BID, el impacto que ha tenido los países donde hemos trabajado, y las coberturas taxonómicas o la información que se viene moviendo a través de este proyecto. Parte de mi trabajo pues ha sido guiar a estos 18 proyectos seleccionados a que puedan publicar esos datos de manera efectiva. Este proyecto de Caribe Sur tuvo un apoyo muy importante adicional, que fue todo el apoyo que dio la red de OBIS, el nodo de OBIS Caribe, que también, digamos, es un actor estratégico dentro del ecosistema de GIVIF. Y creo que lo voy a dejar hasta ahí, para no aburrirlos y más bien pues poder responder preguntas que tengan adicionales. Y pues nada, también contarles que por último, que pues nada, mi papel como soporte regional iría, digamos, con el programa BID, pero la idea es que en la región tenemos unos representantes regionales también que desde GBIF hacen ese apoyo constante, y hay unos países muy fuertes como por ejemplo Colombia, México, que sus nodos, los nodos que tiene GBIF instalados en esos países, hacen que, por ahí vi que alguien decía que muy chévere los contenidos de Colombia. Ha sido también un trabajo que ha permitido que los nodos nacionales que se han consolidado en cada país permitan generar este tipo de productos. Y pues uno de mis intereses, viendo sobre todo el trabajo que hemos venido haciendo con estos proyectos, es que eventualmente Venezuela pueda tener un nodo nacional para poder, digamos, canalizar toda esta información de forma importante y constante a través de la red de GIVIF. No sé qué más preguntas, no sé si hay preguntas o comentarios. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, Leonardo. Creo que ha sido bastante claro en la exposición y creo que todos los que estamos participando, pues nos queda una mejor idea de esa herramienta que es facilitada a través del GBIF para nosotros en la región y para el mundo, obviamente. Muchísimas gracias por esa participación, de verdad que estamos muy agradecidos. Y quería aprovechar y bueno, darle la palabra a Carolina. Después pueden hacer unas preguntas. Carolina es... hola Carolina, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Es otra... Gracias, Leonardo, por tu presentación excelente. Sí, Carolina, bueno, gusto. Preséntate, por favor, y bienvenida. Creo que podrías complementar un poco la parte que nos habló Leonardo sobre el OBIS y la parte marina, lo importante que ha sido para este proyecto. Sí, bueno, para los que todavía no me han visto, yo soy Ana Carolina Peralta, yo soy una de las coordinadoras del nodo OBIS
Caribe y que, bueno, a su vez funcionamos como una especie de nodo para GBIF, porque también alimentamos la base de datos de GBIF. Y de hecho, el proceso o los pasos que llevamos a cabo para poder subir los datos al repositorio siguen el mismo esquema que Leonardo les acaba de exponer. De hecho, utilizamos la misma herramienta, el IPT, para poder subir los datos y los metadatos de lo que respecta a la biodiversidad marina exclusivamente. Por eso es que en este taller se les dio como información introductoria que puede ser utilizada tanto para subir hacia GBIF o subir a OBIS, porque sabemos que aquí los participantes es bastante diverso, hay gente que está más dedicada a organismos terrestres o dulceacuícolas, y tenemos también otro conjunto de personas que están más dedicados a la colecta de información de biodiversidad marina. Es así entonces que trabajamos de la mano con GBIF y pues para lo que es la región del Caribe hay ya un nodo presente, está coordinado desde Venezuela y ya llevamos, desde que empezó OBIS hace ya un poquito más de 10 años, llevamos ya colectando y subiendo datos, pero obviamente que esta experiencia que tuvimos gracias al apoyo del BID y GBIF con este proyecto de movilización de datos ha, digamos, hecho una gran movida en lo que respecta a la publicación de datos marinos. Por lo tanto, yo en representación de OBIS agradezco mucho el haber podido participar en esto y que hayamos podido lograr las metas y más. De hecho, seguimos trabajando, ¿no? El grupo que se formó y que trabajó para este proyecto, continuamos preparando datos y continuamos con las ganas de estar presentes para la próxima convocatoria. Así que aquí estamos, y para el resto de los participantes que están iniciándose en este mundo, estoy a la orden, así como Janet también, el profesor Eduardo Klein y seguramente José Ramón desde Caribe Sur nos seguirá apoyando como siempre lo ha hecho. Así que bueno, eso es todo lo que quería compartir con ustedes. Gracias, gracias Carolina. Sí, bueno, no sé si tienen alguna pregunta sobre respecto de lo que Leonardo y Carolina nos acaban de decir. Si hay alguna pregunta que se les ocurre a medida que van avanzando en lo que les queda por avanzar del Classroom, por favor no duden en dejarla escrita para que los coordinadores se la puedan contestar. Y obviamente, bueno, esto es un proceso que va en avance, ¿no? Como Carolina bien le dice, es un curso introductorio y a medida que pues se genere el interés en los participantes que así lo consideren, pues continuará pues un contacto y pues recibirán el apoyo de los participantes del proyecto. Quiero darle la bienvenida a Juan Carlos Fernández, miembro de Caribe Sur y quien ha sido también una parte muy importante de este proyecto porque ha seguido pues el hombre que nos baja el cable a tierra. Bienvenido, Juan Carlos. Hola, buenas noches. Saludos a Leonardo, Carolina, a todo el equipo y a la gente que está participando en el taller. Felicidades. Y nada, estamos a la orden, como dice José Ramón, para lo que podamos serle útil y esperamos contar con las buenas noticias que nos acaba de dar Leonardo sobre la próxima convocatoria. Esperamos que no haya limitaciones para repetir, sino que el trabajo que hayamos hecho nos sirva para poder concursar otra vez. Y bueno, estamos a la orden en Caribe Sur. Gracias, Juan Carlos. Sí, yo creo que, como dice Josmer, aún hay mucho trabajo por hacer. Realmente estamos muy contentos en Caribe Sur y todos los aliados que hemos participado en esta experiencia, en esta iniciativa.
por el trabajo realizado. Creo que eso es justamente lo que hicimos. Hicimos nuestro trabajo. Claro. Y hicimos una contribución bien importante para el sector de las ciencias marinas del país, que se encuentran, como todos saben, pues las universidades venezolanas están atravesando por una fase bien difícil, y no solamente institucionalmente, sino también los propios investigadores, el personal docente, administrativo, obrero y los propios estudiantes de las universidades. Así que, bueno, no hay sino echar para adelante, seguir adelante. Carolina, levantaste la mano. Sí, simplemente quería compartir otra buena noticia con todos, que ya más o menos les había comentado hace unas semanas atrás, pero ahorita ya, digamos, ya voy a participar en el International Ocean Data Conference y voy a presentar el trabajo que hicimos con el proyecto Caribe Sur, GBIF y el BID, y voy a resumir todo el proceso por el que pasamos, desde lo que es el entrenamiento, la formación, creo que fueron 16 personas en total, que son los mismos que están participando en el proyecto, y también presento los resultados, o sea, todo el proceso del proyecto, desde el tema de la convocatoria, el entrenamiento y los resultados, que entre ellos está la publicación del data paper y los miles de registros que están ahorita en OBIS y en GBIF. Entonces, bueno, felicitaciones a todos los que trabajaron por este esfuerzo, y nada, la presentación es la semana que viene. Ya está, la presentación ya la envié, ya está lista. Después la comparto con ustedes por correo. Gracias, Carolina. Excelente noticia. Leonardo levantó la mano. Sí, gracias, José. Quería, de pronto, complementando ahí a Carolina, y bueno, muy chévere que se esté mostrando el resultado también en otros espacios. Yo aprovecho también para contarles que un resultado importante que mostré de la potencialidad que tiene el país en este momento, y me refiero directamente a Venezuela, aunque sé que hay gente de otros países conectada, es que el mes pasado estuvimos en Guatemala en la reunión regional de nodos de GBIF, de Latinoamérica y el Caribe, y ahí tuve la oportunidad de presentar, digamos, todos los resultados que se han obtenido a través del BID y las conexiones que hemos podido comenzar a realizar con esas organizaciones dentro de Venezuela, mostrando un poco la necesidad y la capacidad también que hemos venido instalando con las organizaciones para que, a pesar de las dificultades que pueda haber o digamos, del camino que tenemos que seguir para poder consolidar un nodo nacional, es mostrar un poco la capacidad que hay ya instalada nacionalmente para que esto pueda comenzar a ser operativo. Creo que los resultados que han tenido Fundación Caribe Sur y Provita también, como, digamos, un canal a través del cual diferentes organizaciones e investigadores del país han podido encontrar una salida hacia información que está ahí disponible, pues ha sido muy, muy positivo, y esa es mi siguiente invitación. Si bien digamos que Carolina, como nos cuenta, en temas marinos, pues ustedes tienen un apoyo ahí importante con el nodo de OBIS Caribe, pues también decirles que como soporte regional, por eso también les dejé mi correo, si hay digamos, alguna necesidad o algún interés por mantenerse, digamos, activos o comenzar a inscribirse como publicadores de datos a través de GBIF, aun cuando el país no cuenta con nodo, en este momento igual tenemos la capacidad de mover esos datos a través de un IPT que tenemos instalado regionalmente, que yo administro con apoyo de otras personas de los nodos ya instalados. Y bueno, pues queda como la invitación abierta para que por fuera del BID, no necesariamente vinculado al programa, pues ustedes sepan que pueden mantenerse o convertirse en publicadores de datos dentro de la red de GBIF, y pues además hay una capacidad instalada importante a nivel nacional, y eso creo que es importante reconocerlo e identificarlo. Muchas gracias, Leonardo. Son muy buenas noticias. Bueno, vamos a ver, Janet.
Sí, solamente quería agregar o comentarle a Leonardo que sí recuerdo que hay un participante que está en Mérida y él está trabajando con el herbario de allá de la Universidad de Mérida, lo que entiendo. Entonces, creo que sería buena opción que podría contactarle Leonardo para que él pueda hacer ese trabajo. Creo que, o sea, es un trabajo que tiene que ir, tener un flujo de trabajo, ¿no? O sea, debe tener datos en físico, no debe tener datos que no están digitalizados de alguna forma, deben de manejarlo, llevarlo a un estándar, estandarizarlo, o sea, es un trabajo. Entonces, no sé qué, pienso que es una buena opción que se contacte contigo directamente y que tal vez puedas darle una ayuda o un asesoramiento para poderlos montar por allá por Colombia. Y bueno, si él necesita que lo podamos asesorar para armar las matrices de datos, bueno, creo que aquí algunos pueden apoyarlo. Genial, Janet, mil gracias. Sí, por supuesto, por eso dejé ahí mi correo para que se sientan libres de compartirlo con la persona que necesite y me pueda contactar para pues reunirme y si se necesita más información, vincularlo un poco más al proceso. Mil gracias. Gracias, Leonardo. Gracias a ti. Muy bien. Bueno, yo creo que hemos logrado tocar casi todos los temas que teníamos pendientes para el día de hoy. Y bueno, el taller está oficialmente concluido, a no ser por la parte de las preguntas que todavía tengan pendientes. Y bueno, el Classroom continuará abierto y a la disposición la ayuda de los coordinadores para responder las preguntas que tengan. Quiero darle muchísimas gracias nuevamente a Leonardo Buitrago, a la profesora Ana Carolina Peralta, y a los coordinadores y a cada uno de ustedes participantes por habernos acompañado en el día de hoy. Espero que el taller les genere mayores inquietudes y deseos de superarse en sus respectivos trabajos, en sus respectivas labores y procesos de aprendizaje. Muchas gracias a todos por su participación. Voy a detener la grabación de esta sesión.